Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upukwe, por ahí. Estamos visitando, como siempre, a las familias, a nuestras madres, nuestros padres, sobre todo, como dice Ñande Upukwe, por ahí, las huellas de nuestros padres, de nuestros abuelos y todo lo que ellos fueron ofreciéndonos durante los años de vida y que nosotros hoy estamos heredando. Pero Ñande Upeya, ella es yata, ñame eta, ella lleva la ñande familia, ñande membucuera, ñande la yucuera, ñande la yucuera. Y así es como traemos ese reino de Dios, como le decimos nosotros, de la construcción de un país, la construcción de una nación hermosa. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. Igual, bueno, padre. Igual. Eremí Orela Anderera, vamos a conocerte un poco, dónde naciste y así vamos a ir conversando sobre todo este camino que hiciste ya hasta ahora y fuiste ofreciendo también a tu familia. Miriam Ábalos. ¿Y dónde naciste, Miriam? En Asunción. En Asunción, Moitelán de Barrio Ginamil. Barrio Sajonia. Barrio Sajonia. Sí. ¿Qué parte misma va de Barrio Sajonia? Después del Parque Carlos Antonio López. Ah, Carlos Antonio López. Sí. Ahí entonces está la parroquia María Auxiliadora, Cristo Rey, San Antonio, San Luis. San Luis, San Luis es parte de la parroquia María Auxiliadora Salesiano. Bueno, ¿y le conociste ahí a algunos sacerdotes que estaban? Sí, al famoso padre Moleón. Ah, País Moleón. Sí. Sí, él era muy conocido y trabajó muchísimo. Exactamente, tiempo. Con los jóvenes, especialmente con los varones, sí, más con los varones. También los que acuerdan, hoy jóvenes, mañana un día. Sí, no entramos nosotros. Ustedes le esperaban nomás a los varones afuera en la calle. Exactamente, después de la misa. Después de la misa. Pero podían ir a la misa, ¿verdad? ¿O no? Sí. Podíamos ir hasta cierto lugar, nomás podíamos llegar y después ya nos retiramos todos. Exactamente, y los varones todos exactamente, ellos todos atrás. ¿Y tus papás y eso? ¿De dónde eran? ¿Tu mamá? Mi mamá era de Asunción, se llamaba Irene Ríos. Mi papá también era de Asunción, se llamaba Celestino Ábalos. Celestino Ábalos. Sí, ya fallecidos los dos. Fallecidos los dos. Sí. ¿Y cuántos años tenía tu papá y tu mamá cuando fallecieron? Mi mamá tenía 38 años. La cuenta jovencita. Sí, y mi papá llegó a los 90 años. A los 90 años. Sí. ¿Y cuántos hijos tuvieron? 6 hijos. 6 hijos. Sí. Pero tu mamá falleció muy sencita entonces. Sí. 6 hijos con llegaron 6 a tener. hijos, sí. Ya. Qué bien. ¿Y vos qué número hay entre los 6 hijos? El número la segunda. La segunda. Sí, la segunda. Está mi hermano mayor que hace 2 años falleció también. Ah, él era mayor. Sí. El varón. El varón. Falleció, sí, a los 68 años murió mi hermano. Ah, ya. Hace 2 años. ¿Y vos cuántos años tenés ahora? Yo tengo 71. 71. Sí. Mira, un poco, che, te conservas muy bien, che. Gracias, padre, muy amable. Bueno, y ya sos abuela y todo. Abuela de 5 nietos. 5 nietos, sí, 4 varones grandes y la última es una nena de 10 años. De 10 añitos. Bueno, y la formación, Jacob, a mí, porque ahora ya me dijiste ya que esto es esa parte de Barrio Sajonia, ¿verdad? Sí. Así era. Mola de escuela, donde se iban, porque ahí tenían muchas posibilidades. Sí, yo entraba a la escuela Domingo Sabio. Ah, Domingo Sabio. Sí. ¿Salesiana de corazón entonces? Sí, somos todos mis hermanos y eso también terminaron allí. La primera comunión hicimos todo en la iglesia María Auxiliadora, 24 de mayo. ¿Y de quién para te acordar ahí, párroco? ¿Quién para haber sido? Paicosa, y Pedretti, ¿quién habrá sido? ¿Dónde mandó a ver? No, solamente lo que me acuerdo es del padre Eusebio Lescano. Ah, pues Lescano, pero sí. Él ya era más jovencito. Más joven de mi tiempo. De tu tiempo. Sí, él es y casi él de mi edad. Hace poco nomás también. También. Sí. Sí. Éramos vecinos nosotros. Ah, vecinos. Sí, vecinos. ¿Y él estaba ahí al lado de San Luis? Sí, en el costado y yo estaba un poco más hacia estos lados. Ah, entonces, y yo que fui párroco ahí un año. ¿En San Luis? No, en María Auxiliadora. María Auxiliadora, allí de Salesianos. Pero hace poco, 2019. Ah, 2019. qué bien. Sí. Estuve por ahí, 2018 sí que, 2018. Porque después de 2019 ya fui a Salambare, a Yuma Auto ahí. Exactamente. Bueno, y la escuela Domingo Sabio. Sí.
¿Y qué tal era la formación? Porque Pepe al estilo salesiano y Teina Vergón. Y en mis tiempos, padre, era todo de tabla la escuela cuando Todavía eso, estaba sí, estaba comenzando, éramos muy Porque primero estaba Monseñor Lasaña. precariedad todavía Sí. la escuela. Monseñor Lasaña. Y Sí. después ahí atrás. Atrás está, comenzó sí, la Domingo escuela Sabio. Domingo Sabio, Pero de a Domingo poco. Sabio está enorme ahora. Sí, sí, sí. Enorme. Muy lindo, muy lindo. Suelo Hermosísimo. pasar por allí porque era mi barrio y tengo muchas amigas, Ah, sí. muchos vecinos todavía, Sí. que siempre me voy a visitarles Claro. y comentamos siempre así para la preparación de María Auxiliadora. Tengo muchas amigas, Claro, muchas claro. amigas. ¿Y hasta sí. los cuántos años viviste ahí? ¿Hasta que te casaste o...? Yo estuve allá hasta los 17 años, después me fui a Ciudad del Este, Hernandaria, Alto Paraná. Allí le conocí al que era mi marido. Ah, ya. Sí, él era exfutbolista, futbolista en esos tiempos, Es ¿verdad? que a mí, Michael la Mena en la futbolista. Se pero- llamaba Catalino Benítez Sosa, de Pacaray. Catalino Benítez. ¿Y ese Sí. dónde jugaba? Él jugaba en Resistencia, jugó en Argentina Ah, y después ya. jugó en la selección de Paranaense, Ah, de Paraná. Alto Paraná, sí. Ya. Pero no jugaba aquí en Asunción, en los clubes así. No, Bolívar, Cerro, acá, por Guaraní. acá, no, por aquí no. Pero cerrista de cuna. ¿Ah, sí? Sí. Toditos luego somos. Andé cerrista ahí. También, Ah, toditos, los nietos. así. Sí, De hoy, andé y cómo te gusta la fútbol ahí. sí, me encanta porque atrás de eso le conocía a él. Ah, vos, atrás de esas Sí, cosas, lo atrás del preguntan, fútbol. de cómo se fueron conociendo. Sí, Y con respecto a tu papá, entonces, que vivió 90 años. ¿Y tu mamá? ¿Y qué pasó? Porque me dijiste que falleció muy jovencita. sí, en esos tiempos la agarró tétano, Ah, en el 70. 1970. Sí, y no había todavía muchas tecnología, vamos a hacer así para eso, ¿verdad? Mucho. Sí. Y de eso la agarró lo que ahora se le llama septicemia. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Y fue eso lo que se nos dijo a nosotros, Claro. ¿verdad? Sí. Porque yo ¿Y tenía... vos llegaste a conocerle a tu abuela, a tu abuelo Sí, y eso? a mi abuela sí. A tu abuela. Sí. ¿Y ellos de dónde eran? Ahí también del barrio. Sí, de Asunción también, sí. Ya. Sí. Ella era también allí. ¿Cuántos años tenía entonces vos cuántos años tenía cuando murió tu mamá? Con 38 años y mitad interín. Y yo tenía 15 años. 15 años. Sí. 15 años. Y mi hermano mayor 16. 16. Y 6 son, ustedes me dijiste. 6. Y el más chiquitito, chico quedó con 2 años. con 2 añitos. Sí. Ya. Ahora ya estamos todos No, ahora ya casados. estamos ya todos grandes. Con grandes, nietos y todo. casados, abuelos y todo ya. ¿Y con quién se quedaron después de que falleció? Con mi mamá? abuela materna. Con tu abuela materna. Sí, y con mi papá, Y con tu papá. que nunca nos dejó. Ya. Él se volvió a casar otra vez, pero aún así él nunca nos abandonó. No, claro. Nosotros siempre éramos primeros para él, Sí. los sí, 6 sí. hijos. Claro. Y después los nietos. Sí. Y le dimos gusto hasta los 90 años. No me digas. Sí, toditos los hijos. Éramos muy papitis. Ah, ya. Le malcriamos hasta el último. ¿Y la segunda esposa falleció o todavía no? Ya Ya también, falleció también. hace 5 años. Ah, Y 5 después a los 8 meses que falleció, ya falleció mi papá. Ah, enseguida. Sí, no, está- sí, Ah, enseguida. primero falleció ella. Ella, sí. Ah, ya. Y nos llevamos bien. Sí. Sí, sin casi 50 Pero años. ustedes vivieron más bien con la abuela. Con la abuela. Con la abuela. Con la Él- abuela. Él se iba a visitarle a ustedes. Sí, pues Ya. cerca nomás tenía su Ah, casa. cerca nomás. Sí. Y tuvo otra familia, tuvo otros hijos. y una nena, Una sola nena. una sola nena. Ya. O sea, hermana de padre. Sí, De usted. sí, que nos Ah, entendemos ah. muy bien Peña también. Tendeponá, Sí, Peña sí. Tomás. Sí, siempre. O sea, esa sería la Pajagüe, entonces la más Sí, joven. siempre hacemos los encuentros de De la hermanos. familia, de sí, los hermanos. siempre. Sí. En casa de alguien que se ofrece. ¿En Pero serio? siempre estamos todos juntos. Exacto. Esa fue la herencia que mi papá nos dejó. Que como siempre decimos, no nos dejó plata, no nos dejó casa, no nos dejó nada, pero esa unidad de hermanos es lo que él siempre pidió y hasta ahora cumplimos. Claro. Es lo que siempre nos inculcó.
de Y la querernos. formación en los valores, todas esas cosas. Sí. ¿Cuál era su trabajo? Y él estaba en la aduana, en la aduana. en Asunción. Entiendo. Trabajó muchísimos años en el depósito. Ya. En el depósito. Sí. Bajaba mercadería. La y aduana eso. sería el puerto El prácticamente. puerto, sí. Ya. Es de Asunción. Porque ahora parece que hay como dos instituciones, ¿verdad? Y creo Aduana que por una parte, ¿verdad? y puerto Despachante de otra aduana vez, y también... edificios nuevos también. No, ahora es sí, todo nuevo, ahí esa todo. zona se construyó todo. Exactamente. Exactamente, qué bien, che. Muy bien, así entonces estamos hablando con la señora Miriam. Estamos en Lambaré. Apenas entonces haremos enseguida la segunda parte. Nosotros vamos a hablar y vamos a ver un poco esta formación, ¿verdad? Cómo vienen aquí hasta Lambaré y después vamos a hablar un poco de la familia, de los hijos y de los nietos. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yara Upukwe Pupore. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñande Upukwe Pupore. Estamos con la señora Miriam Ábalos. Miriam Ábalos. Los Ábalos, entonces, todo de Asunción, porque está Sí, la Ábalos, ¿verdad? somos. Porque hay muchísimos Ábalos por todas partes. Del estado hoy, entonces. Pero nosotros Ábalos, somos todos de Asunción. todo de Asunción, de esta parte. Qué bien. Y del barrio Sajonia. Entonces, la formación en Santo Domingo Sabio. ¿Y de quién hablaban más? ¿Y de Domingo Sabio o de Don Bosco o de María Auxiliadora? Porque bebé, los treina. De los tres nomás, sí. Porque allí lo estudiamos todos para hacer nuestra primera comunión. También. Sí, En allí nomás en la ya. misma escuela. En la misma escuela, sí. Sí. Allí nomás se hablaba todo ya de eso. Bueno, y dijiste que a los 15 años murió tu mamá, Sí. ¿verdad? Después a los 17 te fuiste hacia Ciudad del Este. Sí. Ambas eres Orellapó, hacia Ciudad del Este, fuiste a trabajar, fuiste a estudiar. Fui con mi tía porque mi tío él era encargado en el Alto Paraná, sobre el río Paraná había una fábrica o varias fábricas de la Industrial Paraguaya. Y mi tío era el que administraba, el que mandaba todo allí. Entiendo. Entonces mi tía me llevó porque mi papá era muy celoso. No quería que tenga novio por acá. Tengo la mayor de las mujeres y nada. No quería que tenga novio por acá y yo
Le dije a mi tía, llévame en aquello lado, cuando eso ni luz había nada, y eso me dicen, ¿cómo te animaste a venir por acá? O sea que en síntesis medio de cañina de hora. Sí, exactamente. 17 años. 17 años. Y bueno, y por algo ya me fui porque allá encontré para mi marido. Ah, me dijiste que tu esposo era jugador. Él trabajaba allí, trabajaba allí. Trabajaba en la fábrica. En la fábrica. Allí estaba la fábrica de palmito, la fábrica de aglomerados, terciadas y de la... Bueno, y no me acuerdo más después. ¿Y vos qué hacías? ¿Te ibas y recorrías por la fábrica? ¿Ya paseabas? Yo llegué a trabajar en la fábrica de maderas terciadas. Ah, ahí mismo. Allí me llevó mi tía para sí. trabajar. Sí. Y fue en un carnaval que fuimos a la fiesta en Hernandaria y allí le conocí. ¿De la empresa? De la empresa. Y allí le conocí al que iba a ser mi marido. ¿En serio, viejo? Me invitó a bailar y bueno, salimos a bailar y después ya... Enseguida lo me dijo para hacer... Y yo también me metió un golazo. Sí, enseguida, bueno, le dije. Te conté la de Miguel gol. Uno de los dos. Y bueno, y fue así que un año, 8 meses festejamos y nos casamos un 27 de diciembre del 75. Ya. ¿Y dónde se casaron? Ahí en Hernandarias, en la iglesia de Hernandarias, Nuestra Señora de la Asunción. Ya. Sí, pero vinimos de lejos nosotros a casarnos. Él en ese momento, bueno, trabajaba, me dijiste, en la fábrica. Sí, él era jefe de la parte de donde se retiraban los trabajos ya terminados. No. ¿Cómo se dice? Eso que se iban a usar en la fábrica. Los materiales para la fábrica. Materia prima. Exactamente, todo allí lo que... O sea, él entregaba... lo que uno iba allá a pedir. Exactamente, de acuerdo a los pedidos. Sí, él era jefe de allí de mantenimiento, vamos a decir, ¿verdad? Claro. De depósito, sí. Todo lo que es el stock de la empresa. Exactamente. Y él era jefe ahí. Él era jefe. Y también jugaba fútbol. También jugaba fútbol. ¿Y hasta qué año jugó fútbol? Y hasta que nos casamos y nació mi hija en el 76. Hasta 75 de Bemendá, 76 ya estuviste cortito entonces. Sí, porque él no quería lastimarse, porque él pensaba ya en la nena y todo por eso dejó. Ya. Muchos parientes de él, sus hermanos, y eso se enojaron porque... Ya antes que te culparon a vos. Sí, muy. Él vagina en la regeña, la partido, porque se casó enseguida, sí, todo eso. ¿Cuántos años tenía él y vos? Yo tenía 20 años. 20 años. 3 años y eres Joma de Menda. Y él tenía 28. 28. Ah, 28. Ya era mayor luego. Sí, mayor que vos. Che, pero mira un poco. Vos me estás diciendo que vos te escapaste para no casarte, a 3 años y eres Mendama. No me escapé para casarme. Me escapé de mi papá. De tu que no quería que tenga novio. Por eso. No quería que hable con nadie. Sí. Él era muy celoso. No quería que me junte con nadie, ni salga a hablar con nadie. A la cuenta. Yo quería irme mucho a la fiesta. Tampoco ya tenía 17 años. Sí. Así eran esos tiempos, padre, allá por los 70. Eso era así todavía. Los padres muy celosos, muy... En aquel tiempo eran muy exigentes y ahora son demasiado libres. Sí, hacen lo que quieren ya, exactamente. Apela consecuencia y vive. Sí, y así es, siempre tanta libertad. Los extremos son negativos, ¿verdad? Y eso me dice... es lo que hay que buscar. Sí, me dicen mis nietos y eso... Porque eran así, bueno, y esos tiempos éramos así. Claro. Y teníamos que obedecer. Sí. Éramos muy obedientes porque nosotros, no sé si era miedo o respeto, pero le teníamos terror a mi papá. Sí. Entonces, pero ¿dónde le eres Holland de Tiani? Y yo me cansé de eso y me fui. Y claro. Che, y en ese momento vos le invitaste, se fueron para el casamiento, o para güey. Sí, se fueron todos de acá, se fueron, toditos se fueron. Sí, vinimos a hablar acá con él y nos dijo, sí, ¿por qué nos apuramos tanto? Que él todavía no le conocía bien a él. Y le dijimos nosotros que ya estaba todo
Ya él No, y tenía el que Coya era presentarse luego, nomás. sí tenía 28 años, ¿verdad? 28 años. Él tu y yo esposo. tenía 20 Y y por eso. él tenía que firmar todavía por mí. Ah, claro, a los En 22 años. en pues, esos antes. años, sí, 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 yo sí. era menor todavía. Bueno, y después, ¿y dónde vivieron? Y vivimos allí, es el lugar que se llama Curupaytú, Ah, ya. Curupaytú de la Cerca- Industrial cer- Paraguaya. Cerca de Hernandaria. Lejísimo de Hernandaria, era sobre el río Paraná, donde ahora está Itaipú. Jamba, Bebejo Abello, entonces. En los transportes de allí luego, Ah, de la allí era empresa. grande la empresa, Sí, claro, allí en ese era... tiempo pues era Itaipú. Muchísimo Sí, movimiento. todito, era grande. Mucho más que lo que hay ahora entonces. Sí, Porque era allí cuando eso sí que había... había mucha gente que trabajaba Sí, por la Itaipú. muchísimo. Y después, cuando Itaipú iba a empezar, se nos indemnizó a cada familia Ah, entiendo. para salir nosotros de allí, ¿verdad? Ah. Entonces nosotros compramos para nuestra casa en barrio San Francisco de Hernandarias. Ah, sí, Y sí. mi marido después de allí comenzó a trabajar en Itaipú. Y ahí cerca de ese San Francisco están las hermanas de la Misericordia. ¿En serio? Tienen el colegio. De Ah, San Francisco, Pablo. miren ahí. San No Pablo. sé cómo se llama. San El Pablo colegio. hay un colegio de las monjas allí. Ah, bueno, San Pablo apea se todo llama. señi. San Pablo II. Ah, exacto. Sí. San Juan Pablo II. Sí, Ah, así ahí se está. llama. Sí, peaje, Sí. peaje. De la Estaba franciscana. cerca, un poco, pero no tan lejos de Sí, mi sí, casa. Sí, conozco. Sí. Una vez Y- fuimos ahí justamente para grabar también con los jóvenes en el colegio. San Juan Pablo II. Sí. Mira que, bueno, ¿y cuántos hijos tuvieron ustedes? Dos nenas. Dos nenas. Sí. Después de 6 años tuve la segunda, Ah, ya. que se llevan 6 años. Y la primera que falleció hace un mes. A la cuenta, ¿falleció recién? ¿O es Sí, tu mamá? hace tu un hija, mes. tu hija. Mi hija, sí. Los pésames entonces, hace un Gracias, mes nomás. padre. Al- Un mes, sí. ¿Y qué le en pasó? mayo. ¿Estaba enferma? Sí, estaba enferma, que me ocultaron muchos meses y ya cuando se le iba a hacer otro tratamiento, recién me contaron o le contaron a la familia completa porque ella no quería que nadie se entere y eso me hizo sufrir mucho porque No les quería ocultaron. preocupar a nadie. Ella dice así, todos dicen, y ella solamente con su hermana, sus hijos. Sabían. Y el marido de ella sabían que ella estaba enferma y ¿Y que qué tenía? ¿Cáncer? cáncer. Ah, Ah, ya. Ese es el mal actual de nuestra Sí. sociedad. Ñandera. Sí, y yo me enteré en octubre, noviembre por allí y ella en mayo ya murió. Ah, ya. 6 meses nomás luego le dieron de vida, pero ¿Y vos qué decís que hay que conocer desde el primer momento que uno está enfermo? Te y yo tiene que como contar. mamá digo que sí, Así. que Por lo me menos hubiesen vos con- eso sentí. que me hubiesen no hay que contado. ocultar. No hay que ocultar Si nada. no sabía con tiempo, Porque le si iba yo a iba a acompañar sufrir, mejor. iba a sufrir, pero Ya ahora de- estoy sufriendo ahora. Ahora recién. Sí, Porque por más fue que una no sorpresa. por más que no Si demuestre. vos sabías, por lo menos le iba a acompañar y ya iba a ir sufriendo y tu dolor iba a ser Y diferente. sí, y por más que yo sea, no sé, yo soy muy Sensible. no- muy atarantada. Ah, Y entonces eso es lo que ellos no querían que yo me entere por no ir a meterme, a decir, a hacer, a traer, a venir, todo eso. Claro, Entonces claro, ellos claro. querían calma. Y conmigo sí, a lo mejor no iban a tener calma porque yo iba a ser muy metida. Ya. Y a eso seguramente se refería también a no contarme y para que yo no sufra. Claro. Pero más era sobre el sufrimiento. Pero Claro. yo digo que esto ocurrió por la mentira. También. Sí, por culpa de que ellos no quisieron contar, de que ocultaron de todos los parientes y tapándose de que no quiero que sufra, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie venga, no quiero que nadie venga y me tenga compasión, lástima, todo eso. Entonces se ocultó. Y como yo digo, yo a lo mejor soy una mamá atarantada, alocada y todo, pero por lo menos iba a ir acá, iba a ir allá. Yo tengo muchos amigos en el hospital militar, muchos oncólogos conocidos. Podía ir a hablar, a decir, a preguntar, pero como nadie me dijo nada, ya a última hora ya no se podía hacer más Sí, nada. claro, a última hora sobre todo cáncer, metástasis ya. Sí, ya hizo dejaron todo, de mano. sí. Sí. Y ella seguía su tratamiento en el INCAM. Entiendo. Allí ella se aferraba, allí ella empezó, pero allí
Bueno, claro, ya era imposible. ya era Claro. imposible, le internamos en IPS 3, 4 días, pero ya no pudieron hacer más nada por ella porque el problema ya estaba todo, Y sí, todo desastre, vamos a así decir de una otra vez. forma. ¿Y cuántos nietos tenés? ¿Cuántos nietos? en la Tengo familia? 5 nietos. 5 nietos. Sí. ¿Y ya son todos grandes? Sí, el mayor ya se recibió, A la cuenta. ya es universitario, tiene Sí. 25 años. Entiendo. El otro tiene 20, que son los hermanos que quedaron huérfanos. Y de la otra, mi hija también se va a la universidad, tiene 21 años. El segundo tiene 17, que está terminando su colegio este año. Entiendo. Y la nena de 10 años que está en el 5º grado. ¿Y cuándo vinieron ustedes hacia aquí, o sea, hacia Lambaré? ¿Cuándo dejaron en Andaria, Ciudad del Este? Para acá, es la belleza y vieja, ya llega moto. Y vinimos por las nenas para que entren acá en el colegio, porque allá era imposible por lo lejos que era. En esos tiempos poco, nada, había colectivo y eso. Claro, y claro. entonces mi marido trabajaba en Itaipú, después dejó de trabajar allí, terminó todas las ¿Qué obras. él hacía ahí en Itaipú? Él era también jefe de mantenimiento, Mantenimiento. donde daba todas las herramientas, Ah. todo lo que faltaba también allí. Sí, sí. Era en el depósito también, igual que en Claro. la o otra sea, parte. pasó de un lugar Sí. a otro. Ahí Itaipú. Y vinimos directo acá en Lambaré a vivir. Alquilamos una casa, mi hija entró en el colegio Isatú, la otra en la escuela cerca, que se llamaba San Enrique de Oso. Y después de allí, esta casa es de mi hija. Mi marido trabajaba allí en el negocio con otro señor. Luego el señor quería vender y mi marido le dijo a mi yerno que compre porque acá la clientela ya estaba todo, bien formada. Claro. Se vendían muchas las Cuando vinieron, empanadas. esto ya estaba empedrado, asfaltado. No, había tierra todavía, Y- sí. pero pasaba por aquí colectivo. Sí, pasaba el 40, el 4, Así. todo ¿Y eso iba hasta dónde? Hasta Puerto Paula. Puerto Pabla y O sea que este es un camino luego antiguo. antiguo sí, que sale a carretera de López que está allí en la Sí, esquina. por eso. Carretera Sí. y después ya bajaba. Sí, hasta Puerto Paula. exactamente. Iba hasta el puerto, lo allá, sí. Sí. Y luego mi marido, como ya estaba acá trabajando, le dijo a mi yerno de que compre el negocio, ¿verdad? La casa, sí, porque el negocio primero, por lo que ya tenía buena clientela y el antiguo dueño quería cerrar. Ah, mira. un Y le poco. convenció así a mi yerno y él compró. Ya. Compró y mi marido trabajó otra vez con él muchos años. Y el Luego señor mi quería yerno vender- compró todito esto. Quería vender porque ya estaba viejo. No. Se Quería había escapar. separado de Ah. su señora y él solo no podía tampoco. Ah, ya. Entonces él quería ¿Tú dónde? trabajar en otras cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y fue así que mi yerno compró y después compró toda la casa esta, que Ah. es de ellos. Ah, de y vinimos nosotros a vivir acá. Ya. Ya nos trajeron acá a vivir y hace más de 20 años que estamos acá. Y el corazón, el fútbol de tu esposo siempre quedó amando el fútbol. Ah, es posible. Así. Ojalá. Dios mío, que así, lastimosamente tengo que decir, parece que viendo fútbol le dio un infarto y murió. No me diga. Yendo- Bueno, perder Cerro, porque Cerro está Pepe. ni cuando Cerro pierde, nunca le dio eso. Está jugando amistoso Brasil con Paraguay. No me diga. Amistoso, ¿sabes? Sí, él estaba viendo es para culpar, porque él era diabético, Ah, pero era diabético. nunca tuvo problemas de presión alta, Sí. de nada, porque siempre fue bien tratado, bien cuidado. Nunca lo aparentó tener la edad de 74 años que falleció. A 74. Joven Sí, falleció. Joven, muy guapo, muy lindo. En serio. Sí, lindo era. Oigo, pero yo Eh, voy a poner, antes de eh, pongar un ponayo. Es posible, le cuidamos muy bien, eso sí. Y bueno, y es así que hace 4 años, 5 meses por allí que falleció. Hace poco entonces. Sí, hace poco también y sí, se iba mucho a la cancha O con sea, los dos nietos. golpes muy duros para vos. Primero Muy tu rápido. hija, o sea, tu esposo hace 4 años y ahora tu hija. Mi hace papá un- primero Ah, tu papá. y atrás de mi papá nomás falleció mi marido, que Ah, tanto ya. se querían. ¿En Mi papá serio? le quería, era su hijo porque mi marido le decía luego papá. Ah, mira un poco. Entonces fue su primer yerno Sí. y sí, todo sí. eso fue, nosotros le hicimos primero abuelo
todo claro. eso. Era un señor que le quería demasiado. Mira, Se querían mucho, se respetaban. Dios mío, impresionante era. Porque donde nos íbamos tenía que irse él y él venía más acá. Ah, sí. Sí. Yo le decía, papá, andate a visitar a los otros. A los otros, porque no, se van a enojar todo, le decía, y no. Sí, apente ayude. Y bueno, y así fue que él hace 4 años, tanto que falleció, y ahora mi hija mayor. Y bueno. No, y es un dolor siempre, y es un poco parte de nuestra vida, ¿verdad? Que uno tiene que ir sabiendo afrontar. Exacto. Pero aquí siempre luego, ¿usted ya tenía asfalto o no había todavía cuando vinieron aquí? Todavía no. Era ese adoquinado. Adoquinado. Sí, ese primero se hizo, sí. Y luego se hizo el asfaltado ya encima. ¿En serio? Sí. Y así fue. Pero un lugar siempre muy transitado luego aquí. Eso sí, siempre fue. Por más arenal que haya sido, siempre fue así muy... Sí, porque yo estuve aquí en la parroquia Santa María, aquí de la Virgen de la Merced. Sí. Y cuando visitaba justamente lo que vivían aquí sobre esta calle, me decían, a ver, de me a mandarina o huere, me dijo, vende tan de. Sí, cierto. Porque igual la gente siempre pasa. Acá siempre hay... en comida, luego, como se dice, nunca uno pierde. Así, en comida. Porque hay muchos, y igual nosotros tenemos mucha gente a la noche y termina las empanadas que se hacen, terminan todas. Y ya saben más o menos cuánto tienen que preparar, pero como él la vende clientela. Sí, y la hora que van a venir también y todo eso. ¿Y vos haces la empanada? ¿O vos no, eso se trae así, nosotros... ustedes ya traen. Sí, se frita nomás ya acá y ya. Entiendo. Sí. No, yo oigo todo ya preparado. Todo, ya así es, ya todo. Sí. Qué bien. Bueno, así que estamos hablando con la señora Miriam Ábalos. Ahora lo que te voy a pedir, Miriam, que mire un poco de la cámara, es ella, mire, te di mensaje, a ver un poco a quien le quieras dejar, a tus hijas, a tus nietos, y así a la familia en general que nos están viendo y acompañando hoy. Y bueno, yo principalmente a mi familia le quiero dejar este mensaje, a mis hermanas, hermanos, a todos mis parientes, que siempre estemos todos unidos, todos juntos, así como papá siempre nos pidió que estemos todos juntos en las buenas, en las malas, que no nos separemos, que siempre estemos atentos uno por otro, que nos cuidemos y seguir su ejemplo de lo que él siempre nos pidió, estar juntos. De mi mamá no puedo decir nada porque ella murió muy jovencita, ¿verdad? Pero este habrá sido también su deseo y ha de estar bien donde está, viéndonos así todos juntos, todo bien. Y los enojos, las peleas siempre ocurren en la familia, pero son cosas que es para seguir mejorando y ver en dónde estamos fallando, ¿verdad? Y eso es lo que yo le quiero decir a mis hermanos, que estemos siempre bien en las buenas y en las malas, y que les quiero mucho a todos, que siempre van a contar conmigo. En el momento que ellos necesitan de mí, yo voy a estar presente allí y para seguir adelante, para honrar la memoria de nuestros padres, como siempre quisieron así. A mis nietos les quiero mucho, les amo mucho y que sigan sus sueños, que cumplan ese sueño que ellos tienen, que lleguen a esa meta que ellos se proponen, que estudien, que trabajen honradamente, que así van a conseguir todo, que todo lo que hagan siempre le tengan a Dios presente en su corazón, en su mente y en todo momento, que Dios les va a ayudar y les va a bendecir para que ustedes cumplan esa meta que tienen y que todo les salga bien. Y les quiero mucho, mi amor, siempre rezo por todos ustedes. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo por estos consejos tan lindos también, ¿verdad? Para la familia, la unidad. Con la ñandecía, ñanderú siempre potada, ¿verdad? Sí. O sea, que los hijos salgan siempre bien, que se quieran, que vivan siempre en la unidad.
Y dice que los nietos, eso sí que luego son los amores más grandes todavía de los abuelos. Peico y Cuainen 10. Sí, cierto, cierto. Bueno, qué bien. Y te cuidan para los nietos también, ¿eh? Vienen a verme, Vienen sí. a ver. Uno lo que no me deja luego, el sí, mayor. El mayor. Sí. El primero de los nietos. Sí, el primero. Pero le veo a todos. Sí, sí, Eso sí, no hay problema. Qué bien. Siempre les veo a todos. Qué bien. No todos pues, pueden no ser iguales, No, ¿verdad? No, toditos son diferentes. Pero... Como el otro, ¿verdad? Y Sí. cada uno tiene también sus, ¿cómo que le dicen? Tienen sus actividades. Exactamente, sus cosas que hacer. Yo como nieto, sobre todo con mi abuela de parte de papá, se la y chofer, se la hace la misa, ¿sabes? Porque yo pues siempre me iba, después ya me fui al seminario, pero se la hace abuela vende bárbaro, agüeruara por todas partes, las misas, le llevaba también a casa, así, vivía con mi tía. Pero le traíamos, le llevábamos y así. No hay como la abuela, no hay como la abuela, como el amor de abuela no hay otro. Así mismo. Por más que... Sí. Bueno, y así entonces, queridos amigos, estamos agradeciendo hoy a la señora Miriam y nos despedimos de todos ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande yarañe ñande upukwe pupore.